Hola, comunidad bonita, ¿cómo están? Hoy tenemos un en vivo súper especial. Tenemos aquí invitado especial a Marco Ratti. Estoy dando unos momentitos para que se vayan conectando en lo que llega Marco. Vamos a platicar sobre el sistema nervioso, la importancia de incorporar la teoría polivagal a nuestra vida y la importancia de que se incorpore esta terapia a todas las terapias. Así que, ¿cómo están? ¿Desde dónde se conectan? Ahorita en unos minutos empezamos oficialmente el en vivo con Marco Ratti, que es el invitado de hoy. Voy a dar tiempo a que se conecten. Pónganme aquí si son terapeutas, coaches, maestras, educadoras, si se dedican a trabajar con personas de alguna forma para facilitar procesos de desarrollo personal o terapia. Cuéntenme aquí en el chat. Mientras tanto, bueno, aquí estamos. Les doy la bienvenida. Hola Karen, Betty, Camila, Ángelo, Diego, Cintia. Por ahí ya veo a Marco. Perfecto. Ahí vamos. Hola Marco. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, déjame acomodar aquí mi cámara. ¿Me veo bien en tu Sí, pantalla? ¿Estoy entero? te Ok. veo perfecto. Yo no me veo entera. Bueno, me hago para atrás. Estoy. ¿Cómo estás, Bien, Marco? bien, Bienvenido. gracias. Bien, aquí en casa, tranquilo, unos días tranquilos. Está delicioso. Qué bueno, qué Ajá, bueno. Para variar la historia navideña, tranquilo, me da gusto escucharlo. ajá. ¿Y tú? Bien, también en casa, tranquila, igual. Ya. Sí. ¿Con mucha nieve? Pues no, fíjate que se derritió toda la nieve. No. Para quienes no saben dónde estoy, estoy en Colorado, en Estados Unidos. Y cayó una buena nevada hace unas semanas, pero ya se derritió toda. Ya, Eso. ya. Pero sí está frío, sí está Sí, frío. sí, claro, Sí. claro. Qué gusto Oye, Marco, pues estar aquí. te doy la bienvenida. Les estaba contando aquí a todas las escuchas de hoy que vamos a platicar sobre algo súper importante que es la teoría polivagal. Y yo sé que de repente escuchamos teoría polivagal y soy así muy como, ¿a mí eso qué? O sea, ¿no? Como que no suena interesante. Pero pues tiene que ver con nuestro sistema nervioso y cómo hoy yo quise platicar contigo, Marco, para que nos cuentes, tú que eres experto en este tema de la teoría polivagal. Vamos a platicar por qué es importante incorporar la visión polivagal a todos los tipos de terapia, ¿no? A los procesos de desarrollo personal, tanto, tanto en nuestro proceso personal, vayamos a terapia o no, como cualquier enfoque terapéutico o de facilitación de procesos de desarrollo, ¿no? O sea, coaching, de cualquier tipo, ¿no? Maestras, maestros, educadoras, terapeutas de cualquier índole, energéticas, psicológicas. Entonces, pues bueno, les estaba preguntando aquí a nuestras escuchas que nos compartían en los comentarios si había aquí personas que se dedican a trabajar con otras personas. Aunque lo que vamos a platicar hoy aplica para todos, o sea, es algo que nos interesa a todas y a todos. Y bueno, pues para eso estamos hoy aquí con ustedes y de eso vamos a platicar. Genial. Yeah. Sí, creo que lo podemos empezar a dividir así, ¿no? Como cómo la teoría polivagal puede ayudar a personas simplemente interesadas en su bienestar, ¿no? Y en su camino, en su recorrido de encontrarse a sí mismas, de entenderse mejor, porque creo que la teoría polivagal es una de las miradas que más te permite conocerte. Te da lo que yo llamo verdadero autoconocimiento, que es decir, qué está pasando al fondo, fondo, fondo Sí, dentro de mí, ¿no? totalmente. Yo quisiera enmarcar un poquito nuestra plática en el contexto familiar, porque sé que todas las personas aquí en Family Sensitive pues se reúnen principalmente porque tienen hijas, hijos y tienen un perfil un poco diferente a la norma, ¿no? Son familias neurosensibles, ¿no? Donde hay mucho más activación del sistema nervioso precisamente. Y, y bueno, yo quiero contarles un poquito de por qué para mí esto es importante y por qué se los estoy poniendo así enfrente.
porque antes de conocer yo la teoría polivagal y empezar a trabajar con el sistema nervioso, sinceramente creo que me faltaba el 50% del entendimiento de lo que sucedía con nosotras, con las niñas y niños, ¿no? Con todos. Porque podíamos enfocar siempre, sobre todo hablando de alta sensibilidad y neurosensibilidad, que me gusta llamarle así, porque nos habla de un sistema más sensible en general, con diferencias, ¿no? No podemos encasillar, todos los altamente sensibles somos así, ¿no? Hay diferencias, Ujú. cada mundo es único. Eh, la, la, la teoría polivagal, o sea, me aportó esta parte de entender de dónde viene realmente los retos, ¿no? Los retos más importantes que enfrentamos todos los días, porque siempre queremos resolver con historias, ¿no? ¿Por qué mi hijo es así? ¿O por qué yo me siento así? No, pues es que yo de niña y mi mamá, ¿no? Y me educaron y nos vamos a la historia lineal y luego pues medio como que dices, ok, sí, va, es eso. Y la siguiente semana a tu cerebro se le ocurre otra historia, ¿no? Porque pues se supone que ya lo habías resuelto, pero en el cuerpo se sigue sintiendo igual la tensión y entonces tu cerebro encuentra otra historia y nunca salimos de las historias hasta que aterrizamos con la teoría polivagal. Así que yo quisiera que nos platiques, Marco, de la manera más resumida, sencilla, ¿qué es esto de la teoría polivagal? Sí, genial. Empecemos por la palabra polivagal, ¿no? Como bien dijiste, quizás lo han escuchado, pero para la gente es como nuevo, ¿no? Y la teoría polivagal se basa en un descubrimiento de que el nervio vago en realidad tiene dos ramas, no solo una. Y eso es lo que empezó y detonó esta como nuevo descubrimiento, digamos, académico, que empezó como un descubrimiento solo académico y poco a poco se fue traduciendo y llevando al mundo de la salud mental y emocional. Entonces, polivagal significa que tenemos dos ramas de nuestro nervio vago. El nervio vago quizás es algo que nuestras audiencias ya han escuchado, es algo que se está volviendo más sexy en nuestros medios. La gente ya escucha que tengo que tonificar mi nervio vago, calmar mi nervio vago. Pero el chiste de toda esta teoría es que el nervio vago tiene esas dos ramas. Y esas dos ramas están diseñadas para ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Y que todos nuestros mecanismos de, de supervivencia y todas nuestras estrategias adaptativas de supervivencia, que significa son los mecanismos que yo encuentro para ser funcional en la vida, ¿sí? Dependen de estas dos ramas del nervio vago. Ujú. Entonces, en términos sencillos, no podemos entender qué está pasando profundamente adentro de nosotros si no exploramos cómo yo he aprendido a sobrevivir. Y eso es muy importante, Gaby, porque creo que hoy en día nos estamos dando cuenta todos que sobrevivir es un rollo y vivir es otro rollo. Ujú. Y los seres humanos tenemos como el gran don o el gran beneficio, el gran regalo que nos dio nuestra evolución, que podemos sobrevivir, pero también podemos desactivar los mecanismos de supervivencia y vivir. Ujú. Y nadie nos enseña eso, ¿no? O sea, nadie nos enseña que hay una diferencia entre sobrevivir y vivir y que yo puedo encontrar dónde están las palancas y las perillas y los switches adentro de mí para desactivar la supervivencia cuando ya no la necesito y activar la vida, el gozo, el placer, la creatividad, el tomar riesgos, el conectar bajo mi propia voluntad. Dime si eso hace suficiente sentido como primera intro en tu lenguaje. Sí, súper sentido, súper sentido. Quiero aterrizarlo un poquito a los niños, porque normalmente a veces lo entendemos en nosotros, pero en los niños pues no lo vemos. Pero cuando queremos que nuestras niñas y niños estén en modo escucha, sobre todo, porque esa es la queja, no es que no me escucha, le hablo y no, a todo me dice que no. Eh, es esto, ¿no? O sea, para que un niño esté en modo escucha es ese modo de creatividad, de conexión, de vivir. Cuando un niño no escucha, cuando un niño todo el tiempo te dice que no, cuando tiene desbordes emocionales todo el tiempo, es que está en modo supervivencia. Y por eso para mí ha sido crucial poder entender y compartir esta parte de la teoría polivagal con todas mis pacientes y las familias con las que trabajo,
porque cuando entendemos que no estoy hablando con el cerebro del niño, sino con su sistema nervioso, es otra historia. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando entendemos que no es que, no, pues es que me alteré y no me pude controlar y que no soy yo aquí, sino que es mi sistema nervioso defendiéndome y protegiéndome, creo que eso cambia la historia. Así que esta es, querida comunidad, la teoría polivagal en in a nutshell, ¿no? Así, en un pedacito, en una probadita. Y yo quiero preguntarte, Marco, ¿cómo ha sido tu experiencia como terapeuta antes y después de conocer la teoría polivagal? ¿No? Porque sé que has sido terapeuta desde hace mucho tiempo y no sé si desde el principio ya empezaste de lleno con la teoría polivagal y así de 0 a 100 o si tuviste un antes y un después. No, para nada. Y antes de ir a eso, déjame retomar una cosa que creo que es importante. Cuando dices aterricémoslos al lenguaje de los niños y de las familias, eso es lo más importante porque estas dos ramas del nervio vago se moldean y absorben información, la más importante en los primeros 3 años de nuestra vida. Entonces, el resto de nuestra vida es ver cómo reeduco mi nervio vago, ¿no? En base a lo que aprendió. Y si yo crecí en una familia donde no me sentí seguro, no me sentí visto, no me sentí apreciado, todo lo que genera seguridad, confianza, ¿no? Apertura, vulnerabilidad. Entonces entran todos esos mecanismos de protección que luego a lo largo de la vida voy a tener que ir desarmando. A mí me gusta la imagen de los Transformers, ¿no? Estos juegos que ya no existen tanto, creo, pero en mi época sí existían, en donde nos vamos acorazando, ¿no? Con todos esos mecanismos de defensa. Y dijiste algo muy importante, la narrativa, y que eso lo quiero retomar porque cuando nacemos no tenemos una narrativa y cuando morimos no tenemos una narrativa, solo tenemos a nuestro cuerpo, ¿sí? Pero entre el nacimiento y la muerte nos basamos casi todos solo en narrativas. Y la teoría polivagal nos dice, tu narrativa, tus ideas y tus creencias son la punta del iceberg de quién eres. Entonces, si quieres realmente un cambio de hábitos, si quieres realmente educar a tus hijos desde otro lugar, si tú quieres aprender a responder a la vida en lugar que reaccionar a ella, tienes que sí reconocer las narrativas que son la punta del iceberg, pero tienes que ir al fondo. Y el fondo es nuestro sistema nervioso, ¿no? Totalmente. Sí. Ujú. Em, Terapeuta. Entonces, no, yo no empecé con la teoría polivagal. Y cuando encontré la teoría polivagal, primero fue un parteaguas para mi vida personal, porque fue como, eso describe mi experiencia de vida. O sea, por fin alguien ha puesto en palabras lo que yo siempre sentí y que muchas otras teorías o metodologías quizás se acercaban, pero nadie me había dicho, estos mecanismos que tienes son un piloto automático y tú no tienes voluntad sobre ellos. ¿Qué significa? Son más fuertes que tú, ¿no? Y muchos nos topamos, yo creo, con la frustración y hasta que nos castigamos por llevar décadas intentando cambiar rasgos de nuestra personalidad, sobre todo en la crianza, porque ahí nos damos cuenta que estamos transfiriendo sobre nuestros hijos lo que no queríamos transferir. Y cuando entendemos que esos mecanismos son automáticos, son inconscientes y que vienen con un sesgo asociado, y significa que muchas veces ni siquiera soy consciente de ellos y no es mi culpa, es parte del mecanismo que yo no lo vea, a mí me quitó como así una montaña de autojuicios y como autocastigo. No sé si eso te hace sentido. Totalmente. Y me identifico también en mi propia historia porque me pasó igual, igualito. O sea, y yo creo que muchísimos de nuestros colegas podrán decir lo mismo, ¿no? Creo que es lo que pasa muchas veces cuando conocemos la teoría polivagal y entendemos el sistema nervioso. Es como, es la pieza que me faltaba, ¿no? Sí, porque comienzas a darte cuenta que todas esas conductas que nuestra sociedad reprime o juzga o, sabes, ve solo bajo un lente de moral, ¿no? O de ética, son respuestas naturales y necesarias a experiencias extraordinarias. ¿Qué quiero decir? Es que lo tenemos volteado de cabeza. Hoy la sociedad nos dice, no te enojes, ¿sí? Porque es feo, sobre todo con los niños, ¿no? No te enojes, no hagas eso. Y tú lo podrás explicar mejor. Pero tenemos como estos mecanismos de reprimir lo que está intentando buscar vida y afirmación de mi identidad, ¿no?
y pensamos que eso es malo, lo vemos como fuera de lugar, lo vemos como too much, lo vemos como exagerado, lo vemos como incómodo, ¿no? Y entonces reprimimos esos mecanismos de supervivencia. Y lo que pasa entonces es que esos mecanismos se tornan en contra de mí, como no fueron bienvenidos en el mundo, ¿sí? Como mi enojo no fue bienvenido, mi no fue bienvenido, mi no quiero no fue bienvenido, ¿no? Entonces eso se internaliza. Y yo comienzo a aplicarme, ¿no? Esta autocensura. Sí. Y eso creo que es muy profundo. Muchísimo, porque además, os dijiste ahorita algo, ¿no? Como de pronto nos empezamos a autorrecriminar y, y eso de ir en contra de nosotros solamente agrava el problema, ¿no? Porque nuestro sistema nervioso nos está protegiendo de una amenaza externa y de pronto ahora la amenaza la tenemos adentro. Y, y a veces nos atoramos en decir, es que ¿cómo no puedo salir de este patrón? O sea, ¿cómo no aprendo? ¿No? O sea, ay, Gaby, no aprendes. Yo me acuerdo que me decía así muchas veces, no aprendes, ahí vas otra vez. Hiciste lo mismo, así. Tenías que poner el límite y no lo pusiste. Y fue hasta entender, o sea, era muy difícil para mí antes de conocer esto, entender por qué, pues decía yo, bueno, o sea, debe haber una falla grande conmigo, o sea, ¿por qué no hace clic? O sea, ya lo estudié de mil formas, ya lo hablé, ya fui a 10,000 terapias y esto sigo haciendo lo mismo, ¿no? Hasta que aprendí que era mi sistema nervioso respondiendo de la misma manera siempre porque me estaba protegiendo. Y yo esa parte que rechazaba de mí, resulta que es una parte que necesitaba también apapacho, ¿no? Y amor, porque me estaba protegiendo. Y creo que para mí ese es uno de los puntos clave en esto, cómo la teoría polivagal y toda esta parte de entender el sistema nervioso nos ayuda realmente a volvernos a amar. ¿No? O sea, más allá de la palabra sanar, porque a veces este concepto de sanemos se vuelve como la zanahoria enfrente y esperamos un día ya, ¿cuándo ya no va a haber nada que sanar? No, yo creo que el tema es aprender a amarnos y a Sí. través de eso, ¿no? Encontramos paz y sanación y todo, ¿no? Y a mí esto es algo que me aportó muchísimo, esta parte de conocer el sistema nervioso. Sí, eso que dices, ¿no? Que tú te recriminabas de no aprender, es lo mismo que decías de los niños. Es como los niños no aprenden cuando se sienten estresados, amenazados, inseguros, presionados. Y de adultos, ¿sabes? Todos los que vienen a consulta conmigo es como, pero ¿por qué no aprendo? ¿Por qué no cambio el hábito? Si yo ya sé, ¿no? Que, no sé, el alcohol me hace daño, ¿por qué sigo tomando, no? Si yo ya sé que esta pareja me hace daño, ¿por qué no me voy? Y es como es, cuando estoy en supervivencia no puedo aprender. Y cuando no puedo aprender, no puedo tomar decisiones y entonces no puedo hacer cambios, ¿no? Y ahí está esto que cuando estos mecanismos de defensa que fueron rechazados por mi entorno, yo los internalizo, significa que yo estoy en un estado de lucha o huida conmigo mismo, ¿no? Y entonces la gran paradoja de hoy en día es que todos estamos buscando sanar desde este estado de lucha o huida en contra de mí. Y entonces estamos ofreciéndole a mi cuerpo y a mi cabeza una contradicción constante. Porque por un lado, voy a terapia, medito, hago yoga, tomo hongos psicodélicos, voy con el chamán, hago todos los baños fríos, hago todo para sanar, pero el lugar desde donde viene es un lugar de lucha o vida. ¿Qué significa? Es un lugar de no me gusto, no soy bueno, tengo vergüenza, soy defectuoso, tengo que exigirme más. Y entonces mi sistema está totalmente conflictuado porque dice, a ver, ¿me estás ayudando a sanar o me estás castigando a través de la sanación? En pocas palabras. Claro. Y entonces, todas las personas que van a terapia no van a poder avanzar realmente y deshacer como esos nudos de fondo si no cambia la relación que yo tengo conmigo mismo, que eso también puede sonar trillado, entonces lo voy a decir en otras palabras, es si yo no comienzo a operar a mi favor y respetar mis mecanismos de defensa. Respetar mi mecanismo de defensa es si tengo una adicción, no puedo luchar contra mi adicción. Siempre va a ganar la adicción. Si lucho con mi adicción va a ganar. Si lucho con mi ego va a ganar. Si lucho con mi vergüenza, voy a acabar sintiéndome más avergonzado. Entonces,
cada vez que lucho contra de mí, mi mecanismo automático de supervivencia me va a ganar, porque está diseñado para ganarme. En los comentarios, Felipe, el doctor Felipe decía justo, sistema nervioso evolucionó para que no moramos, no para que vivimos, ¿no? Y ahí es la gran diferencia, o sea, mis mecanismos de defensa son mucho más poderosos que yo. Entonces, Sí, o me hago amigo de esos mecanismos de defensa y los respeto porque me permitieron sobrevivir, o no hay manera que los transforme en mecanismos afirmativos hacia la vida, ¿no? Life affirming, es decir, que me llevan hacia la vida, ¿no? totalmente. Me acordé ahorita de un quote que en temas de crianza anda por ahí muy circulante, que dice, ay, todos decimos, ay, yo moriría por mis hijos, ¿no? Pero, y la pregunta es, ¿pero estás dispuesto a vivir por ellos, ¿no? O sea, y es esta Me parte de encanta. salir, de dejar de decir, sí, me muero y estar solamente en esta carrera evitando morir. Así vivimos, ¿no? Vivimos evitando morir, porque este es el estado justamente del sistema nervioso defendiéndose. Sí. Y no vivimos en un sistema que lo hace muy fácil, ¿eh? Quiero que sepan todos los que nos escuchan, porque también esto puede ser que de pronto decimos, pero pues ¿por qué nos atrapamos en esa narrativa? El sistema está muy diseñado para mantenernos en un estado de supervivencia, ¿no? Porque justo desde ahí, pues no conectamos, no hacemos comunidad, ¿no? No nos sentimos en paz, no vivimos. Entonces, sepan nada más que exista, o sea, es, es completamente transformar la perspectiva de vida con la que hemos crecido, la que hemos escuchado, la que te encuentras cuando prendes la tele, ¿no? Tanto si ves Netflix, una serie que te va así a llenar de adrenalina y todo es tensión, como si ves las noticias, ¿no? O sea, todo está muy así como enfocado a activar estados de supervivencia. Y eso es tan importante, Gaby, porque tenemos que reconocer que el contexto es tan determinante en cómo desarrollamos esos mecanismos de defensa y en cómo nuestro sistema nervioso aprende que sobrevivir es la única opción. O sea, la mayoría de nosotros no sabemos que vivir es una opción hasta que normalmente algo grande pasa en nuestra vida, ¿sí? Mi primer hijo, pierdo un trabajo, se muere un ser querido, me enfermo, ¿no? Que entonces comienza a reconocer que mi sistema nervioso tiene un abanico de potencial orientado hacia la vida y no solo orientado hacia el no morir, que es lo que tú dijiste perfectamente, ¿no? Y esa transición de no morir versus acepto y afirmo la vida y busco la vida es la esencia de la teoría polivagal para mí, ¿no? Porque hoy en día hay una obsesión con la sanación y eso es una respuesta traumática, ¿sí? Es una respuesta del trauma, el obsesionarme con la sanación. Entonces, ¿qué hago? Solo estoy mirando la herida, solo estoy mirando la herida, solo estoy mirando la cicatriz, solo estoy mirando la herida. Entonces, hay un mundo maravilloso más allá de la herida, pero mi mecanismo de supervivencia me hace que estoy obsesionado, congelado en la herida. Y entonces la gente no se mueve, ¿no? La gente no se puede mover del lugar. Entonces, como terapeuta, a mí la teoría polivagal me permitió ver que no sanamos para sanar, sanamos para vivir, ¿no? O sea, sanamos para luego next, gracias, been there, done that, bye, ¿no? Es como, es como cocino para comer, no cocino para estar cocinando y cocinando y cocinando y nunca comer, ¿sabes? Es como hago la cama linda para luego meterme a la cama y deshacer la cama, ¿no? Es como, son ejemplos simples, pero es como, Sí, vas, justo eso es que el ejemplo de la cama es buenísimo, porque muchas veces yo me topo con el discurso de, bueno, ¿y cuándo se va a acabar? O sea, quiero sanar para que ya se acabe, ¿no? ajá. Como si ya quisiéramos vivir en una vida donde nunca nos sentimos, nunca nos enojamos, nunca lloramos, nunca tenemos problemas, nunca tenemos desafíos. Y esa es la vida es así. El tema es cómo la vivimos, desde una perspectiva con curiosidad, como con aventura, como viviendo una aventura, como cuando vemos películas de aventura que nos gusta, o la vivo solamente esperando ya pues, estar encerrada sin
hacer nada para que no me pase nada, ¿no? Es como eso, como dices, hago la cama y se va a volver a destender, para eso la hago para disfrutar que está rica, estirada y me acuesto y está apretadita la sábana, pero mañana va a amanecer deshecha la Ujú. cama, o sea, no, el objetivo no es que la cama nunca se use y quede perfecta siempre, ¿no? Sí. Y de hecho creo que como tu audiencia es mucho de papás, los papás sabemos que a veces nuestros hijos aprenden más de nuestros errores que de nuestros aciertos, ¿sí? Es decir, es a través de la desregulación de nuestro vínculo que aprendemos a reparar y aprendemos a amar mejor a nuestros hijos, ¿no? No es haciéndolo perfecto, Exacto. ¿no? Eh, entonces, la desregulación es una parte esencial y saludable de nuestra vida y nuestro sistema nervioso. Ujú. Pero cuando estamos en supervivencia, como ya estamos hiperdesregulados, no toleramos ningún tipo de desregulación. Y entonces la cama deshecha, retomando la metáfora, puede ser un gatillo, ¿no? O como cualquier otra cosita que sucede en la vida, que me desbordo. Digo, ¿por qué me desbordo por algo chiquito? Porque internamente la ola no es chiquita. Internamente ya mi línea base de desregulación está muy, muy alta, ¿no? Que esto es lo mismo que le pasa a nuestros niños. O sea, si tenemos niños que todo el tiempo se están desbordando y decimos, ay, pero es una tontería, ¿no? Mm. ¿Por qué ahora es porque el plátano, porque esto? Bueno, que ¿de qué nos habla? De que su sistema está rebasado, ¿no? Entonces, Nunca es el plátano, nunca es el juguete. exacto, es no me siento a salvo en este momento. Por eso es tan importante esta perspectiva, esta mirada. Y yo quería que platiquemos de otro tema, Marco, que toquemos el tema de la corregulación, Mm. ¿no? O sea, cómo también la teoría polivagal nos enseña que estamos conectados y que los estados de otros y mi propio estado impacta el estado de otros. Sí, sí. Em, Creo que mencionaste una palabra clave que no habíamos mencionado todavía, que es sentirse a salvo, ¿no? Porque toda la base de la teoría polivagal es que para florecer como ser humano necesito sentirme a salvo. O sea, no puedo florecer como ser humano si no me siento a salvo, pero no solo eso, no puedo aprender, no puedo tomar riesgos, no puedo ser creativo, no me puedo explorar a mí mismo, no puedo autoconocerme y no puedo vincularme con los demás si no me siento a salvo. Entonces, la revolución de la teoría polivagal es, podemos hacer de todo para mejorar nuestras vidas, nuestra salud, nuestras relaciones, pero nada va a servir en realidad si la base no es sentirme a salvo. Y cuando hablamos de sentirme a salvo, lo desglosémoslo para la audiencia, no es solo qué rico o me siento seguro o tengo autoestima, es una percepción mucho más profunda que mi integridad psicológica no se ve en riesgo en ese momento. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo ser yo sin el temor a que alguien me vaya a criticar, sin el temor que alguien vaya a echarme ojitos porque piensa distinto a mí, sin el temor que alguien va a ser pasivo-agresivo, que me va a manipular. Hablo sobre todo de integridad psicológica porque la mayoría de nosotros que estamos aquí probablemente no vivimos en un contexto donde quizás hay una guerra directa, pero obviamente también es integridad física, ¿no? Y las personas que viven abuso doméstico lo viven tanto psicológico como físico, para dar un ejemplo, ¿ok? Entonces, Totalmente. Sí, los niños, perdón, solo quiero agregar aquí que los niños muchas veces sienten esta amenaza también muy presente. Nosotros como adultos, la amenaza física, como bien dices, todos los que estamos aquí, afortunadamente tenemos bastante integridad en ese aspecto y no es tan común que de adultos, a menos que tengas una situación de violencia doméstica, como lo mencionaste, sintamos esa amenaza tan fresca, ¿no? Como, ay, va a venir un depredador a comerme. Pero los niños chiquitos, sí, porque también abusamos mucho de su cuerpo físico sin querer, incluso desde que son bebés, ¿no? O sea, desde no hablarles para cambiarles el pañal y avisarles, aunque digas, ay, pero no me va a entender, manipulamos a los bebés como sin que ellos sientan que tienen poder de decisión sobre su cuerpo. Entonces los niños están muy, muy expuestos a este miedo tan primal también, ¿no? ahora es un muy buen ejemplo lo que dices, Gaby, porque me hace pensar que desde esos primeros momentos, cuando nosotros tomamos en los brazos a nuestro bebé, cómo lo cambiamos,
cómo los limpiamos después del baño, cómo les ponemos el pañal, la manera en que yo tengo contacto con esos pequeños seres, ya despierta en ellos su vigilancia, en donde se hacen constantemente la pregunta, ¿estoy a salvo en los brazos de estas personas o no estoy a salvo en los brazos de estas personas? Entonces eso nos lleva a reconocer que la parte esencial de la teoría vagal es que toda esta información es no verbal. Entonces, sentirme a salvo no es un concepto, no es una idea, es una percepción interna. Y es por eso que a veces me subo a un elevador y me siento súper a gusto con las personas que están ahí, y a veces me subo al elevador y me siento sumamente incómodo y solo estoy esperando que se abran las puertas. ¿Por qué? No pasó nada, no intercambiamos palabras, no había ningún razonamiento racional para justificar, pero mi sensación es que se abran las puertas del elevador, por favor, ¿no? Sí. Y por eso nuestra sociedad como que descalifica mucho todas estas sensaciones internas porque esta percepción no es racional, ¿no? 100%. Entonces muchas veces no tengo una razón para decir por qué me siento tan incómodo en este momento, por qué me siento inseguro, amenazado, manipulado, lo que sea, Sí, ¿no? justo. Y de hecho ahí incluso nuestra narrativa puede jugar en contra, ¿no? Tú estás diciéndote, no, pero estás a salvo, cálmate, ¿no? Y el sistema nervioso patea más, ¿no? Como, no, no, o sea, y entonces tienes ese conflicto interno de lo que tú quieres decirte. La típica escena de te subes a un taxi y, bueno, como mujeres nos pasa mucho, ¿no? Que Claro. en esta cultura donde la mujer, no, no seas así, no juzgues, no, no te rebeles, ¿no? Te subes al taxi y sientes así el nervio y dices, no, o sea, pues ¿por qué me estoy poniendo nerviosa? Y no, no le voy a decir al señor que me quiero bajar, ¿qué va a pensar, no? Y entonces esa narrativa va en contra de tu sistema nervioso mandándote señales de alerta, ¿no? Y bueno, es solo un ejemplo de cómo esta contradicción muchas veces juega en contra. Sí, es que eso es importantísimo porque los códigos culturales que hemos generado juegan en contra de nuestra neurocepción. ¿Qué significa eso? Ya porque veo que hay personas que ya tienen el lenguaje, entonces están diciendo en los comentarios, ¿no? L- este lenguaje del sistema nervioso se llama neurocepción, que es la percepción de mi sistema nervioso, que es distinto a la percepción cognitiva de mi cerebro y mi corteza prefrontal. Y la sociedad tiene unos valores que tienden a minimizar, a juzgar, a reprimir nuestra neurocepción. Entonces, es el ejemplo que dices tú, ¿no? Te subes al taxi, te sientes incómoda, pero dices, ah, qué exagerada, ¿no? O, ah, no puedo decir eso. O estás en una comida y alguien hace una burla que está pesada y está fuera de lugar y tú dices, bueno, pero no digo nada, ¿no? ¿Por qué voy a ser el pesado de la comida cuando quizás, cuando quizás sería muy importante levantar la mano y decir, ya te cruzaste una raya, ¿no? Eh, entonces, y eso es lo que decías del sistema, o sea, el sistema está diseñado, y no quiero sonar a teoría No, conspiracional, pero nuestros sí códigos suena. sí lo es, o sea, el sistema está diseñado para mantenernos en supervivencia, porque en supervivencia no pienso. En supervivencia no soy creativo. En supervivencia no tomo riesgos. En supervivencia no sigo mi propia naturaleza individual y entonces hasta obedezco a lo que me debería dar placer. O sea, el sistema me dice qué debo de desear. Debo desear un iPhone, debo desear una mujer así o un hombre así, debo desear un coche así, una casa así, un trabajo así. O sea, el sistema está diseñado para mantenernos en supervivencia para que obedezcamos Y es que realmente. no es nada conspiracional, Marco, en realidad. O sea, es que deja dinero. La supervivencia deja dinero, punto. Claro, O sea, claro. porque si estás asustado, te pueden vender cualquier cosa para quitarte el susto. O sea, porque no son estados que naturalmente. O sea, el sistema nervioso, si bien está diseñado para mandarnos señales de peligro y adaptarnos a esas señales, no está diseñado, no estamos diseñados para que esos estados sean prolongados permanentes, ¿no? O sea, se suponía que vamos a poner el típico ejemplo, ¿no? Te iba a atacar el león y te iba a comer el león, pues corres, huyes y ya. Pero no es sustentable ni la vida estaba pensada como para tener la percepción de que un león siempre te está correteando todo el tiempo, las 24 horas de todos los días. O sea, por eso el sistema colapsa,
¿no? Entonces, pues bueno, deja dinero porque imagínense, claro que todos queremos que nos deje de perseguir el león, o sea, entonces si tú me vendes un iPhone para que se acicale y yo me tranquilice, te voy a creer y te voy a decir, sí, dámelo ahorita, toma mi dinero, no me importa cuánto cuesta, dámelo, porque y a lo mejor siento una satisfacción momentánea, ¿no? Y al ratito otra vez se reanuda la persecución eterna del león. Entonces, Claro. sí, Sabes, eso del león es tan buena metáfora porque vivimos constantemente en la cueva del león, ¿sí? Es decir, la prisa y el ajetreo y el estrés crónico es porque vivimos en la cueva del león, ¿no? El león es el tráfico, el león son trabajos imposibles, ¿no? Donde no hay vida, el león es una sociedad muy contaminada que entonces sin darme cuenta me enfermo y luego dándome cuenta, ¿no? Entonces, o estoy en una relación donde me manipulan, ¿no? No sabes cuánta gente llega a consulta conmigo, Gaby, que dice, me dicen como yo debería ser suficientemente fuerte para aguantar la relación con esta persona, ¿no? Y entonces yo justo les hago el ejemplo, les digo, si tú vivieras en la cueva con el león, ¿crees que se trata de fortaleza y valentía o paciencia, que no tengas miedo? ¿O el simple hecho de que vivas en una cueva con un león te va a mantener hipervigilante y alerta siempre? ¿No? Entonces, queremos vivir en paz y cómodos y seguros, a salvo y espontáneos, pero ¿cómo voy a vivir todo eso si vivo en la cueva con el león? ¿Sabes? totalmente. O Es una sea, no. contradicción. Entonces, los terapeutas hoy en día nos vemos con la dificultad que queremos acompañar a otros en su proceso de sanación cuando viven dentro de la cueva del león. Y yo puedo ser el mejor terapeuta del mundo, pero si yo no ayudo a la persona a reconocer en qué medida está viviendo dentro de la cueva del león y que su sistema nervioso está en supervivencia, no va a sanar, no va a crecer, no va a encontrar la fortaleza de hacer los cambios que necesita hacer. Totalmente. ¿Sí? Entonces, para mí la teoría polivagal tiene un elemento de activismo, la verdad. Sí, O sea, yo creo que los terapeutas que incorporamos o los profesionales de salud que incorporamos la teoría polivagal a nuestro trabajo es activismo. sí, Yo tengo un doctor cirujano que incorpora la teoría polivagal en el hospital y es activismo porque va en contra de todo un sistema que está diseñado para que la gente nada más pague y pague y pague, ¿no? Y él sabe que si haces teoría polivagal antes de la cirugía y después, la cirugía va 1000 veces mejor, la recuperación es 1000 veces mejor y te llevas muchos otros beneficios además de tu cirugía, ¿no? totalmente. O sea, es que imagínate esto, o sea, si tuviéramos un sistema de salud que incorpora realmente la teoría polivagal y que estamos viendo por el bienestar justamente desde adentro, imagínense que todos tuviéramos esta capacidad de vivir, de switcharnos de este modo supervivencia, evitando morir, me defiendo de todo, ¿no? Todo el tiempo estoy buscando saciar esta hambre de paz que traigo, ¿no? Pero de una manera desesperada. Imagínense que no viviéramos ahí. O sea, no, no creo que ni lo podemos imaginar, porque Sí, tan está armado el sistema justo para esto, para promover este estado de supervivencia, y yo creo que ya no sabes qué fue primero el huevo o la gallina, o sea, no sabes si hay algo maquiavélico atrás diseñando el sistema, simplemente yo creo que ya es todo el sistema atorado en un modo lucha y huida, o sea, viéndolo desde la teoría polivagal, por eso sí estoy de acuerdo contigo, es totalmente activista tocar los temas polivagales y trabajar con el sistema nervioso, porque vamos a la raíz de lo que vemos como problema, sí. ¿no? Es que el fondo de los desafíos que vivimos hoy, cuando los miramos bajo este lente, queda claro que radican en ese estado de supervivencia. Es decir, cuando dices vivir, ¿no? ¿Qué es vivir? Ni siquiera muchos sabemos. ¿Qué significa apagar el switch de la supervivencia y prender el switch de vivir? ¿Qué significa? Significa que la pregunta ¿quién soy? Ya no existe. O sea, de por sí la pregunta ¿quién soy? Que muchos de nosotros acarreamos es un sistema nervioso en supervivencia. Cuando yo estoy regulado, ni siquiera existe la pregunta, porque mi propia experiencia me está transmitiendo en cada momento quién soy, qué quiero, qué me da gusto, ¿no? O la pregunta de cómo encuentro una pareja, ¿no? Vivimos unos desafíos que no deberíamos vivir, ¿sí?
que no es necesario vivir. Sí, o sea, nos hacemos la vida mucho más difícil, dolorosa y compleja y retraumatizante por no saber dónde está la palanca de desactivar la supervivencia y prender la vida. Y creo que esa es la mejor manera para describir lo que van a aprender las personas que incorporan la teoría polivagal en su vida, es apagar el switch de la supervivencia y todo lo que conlleva, ¿no? Estrés crónico, enfermedades autoinmunes, dificultad en conexiones y relaciones, propósito, identidad, todo eso, y prender el switch, ¿no? De vivir, Sí, ¿no? De ser espontáneo, de crear, de entender a qué vengo, cómo contribuyo, cómo agrego valor, exacto. ¿no? Por aquí dicen vivir sin miedo y no, yo creo que ese también como un cable cruzado. Le tenemos miedo al miedo y queremos vivir sin miedo y no, ese no es el objetivo, porque miedo siempre va a haber, es algo biológico, pero es como dejar de estar atorados en el miedo. O sea, cuando venimos de infancias difíciles, que la mayoría de nosotros, cada quien tiene su historia, eh, hay trauma prolongado, a lo mejor tienes 30, 40 años que nunca te has sentido a salvo. No se trata de vivir sin miedo, se trata de empezar a tener espacios donde no te sientas que tienes que pelear por tu vida, ¿no? O sea, no es erradicar el miedo, sino volverlo como parte del abanico de emociones que sentimos, pero no la única, no la única a la que estoy respondiendo todo el tiempo. Sí, es que le estás dando al clavo en lo de la teoría polivagal, porque la teoría polivagal me enseña todo lo que experimento no está en mi contra. O sea, es ilógico que mi cuerpo y mi cabeza produzcan una experiencia que no esté a mi favor. Y yo entiendo, depresión, ansiedad, fobias, trauma, agradable, no. Cómodo, no. Divertido, no. Pero si esta es la respuesta que está produciendo mi sistema nervioso, debe haber una muy buena razón. Pero ¿qué pasa? Es que tenemos tanta ignorancia emocional hoy en día y nuevamente el código social y cultural ha hecho tan plano nuestro paisaje interior, ¿sí? O sea, no sabes a mí cuánto me cuesta cuando vas a una comida que no es con tus mejores amigos que te conocen, como más social, y es como, está tan plano el paisaje emocional. Es como, ¿cómo estás? Bien. Ja, ja, ja. No, es como, para mí es tortura eso, ¿sí? Es tortura porque hemos aplastado nuestra complejidad emocional. ¿Por qué? Porque nadie nos ha dado los instrumentos para apreciar esas emociones intensas, entonces simplemente las hacemos malas, ¿no? Entonces Sí. la gente piensa que estar bien es no sentir miedo, que estar bien es no tener tristeza, que estar bien es no sentir depresión, que estar bien es ser poder con todo el tiempo. Eso no es estar bien. Eso es un fanatismo holístico que es una desregulación total. Pero cuando estamos en supervivencia, lo que sucede dentro de mí se vuelve el enemigo y eso es lo importante. Y ahí está la reeducación del sistema nervioso. Es como, no puedo hacerme enemigo de mi miedo. No puedo hacerme enemigo de mi tristeza. No puedo hacerme enemigo de mi ansiedad. Sí. Porque entonces amplifico el estado de supervivencia. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Es un sistema que ya ha internalizado tanto la respuesta de lucha o huida que se está atacando a sí mismo. Y aún si no tenemos enfermedades autoinmunes, la mayoría de nosotros vivimos atacándonos a nosotros mismos, ¿no? Es como, ¿por qué me obligo a una rutina de vida así? ¿Por qué? Y a veces lo hacemos inclusive con las cosas saludables. Es como, ¿por qué me exijo una disciplina de ejercicio tan brutal? ¿O por qué una dieta alimenticia tan violenta? ¿No? Es como, ¿por qué estoy en supervivencia? ¿No? Sí, exacto. O sea, muchas de las cosas que a veces son como, percibimos como sanas, eh, son una amenaza o se perciben desde adentro como una amenaza. Yo me acuerdo hace muchos años, afortunadamente, ya hace muchos, que me daba mucha ansiedad meditar. O sea, a mí me decían, Gaby, pero es que necesitas meditar. Y yo, ok, necesito meditar, ¿no? Y me obligaba a meditar y me sentaba. Y haz de cuenta que, o sea, era como si me quemaba la silla, pues, o el banco, donde estuviera yo, era como una sensación de, querer huir. Y yo decía, ¿por qué todo el mundo puede meditar y yo no? O sea, tengo algo mal, ¿no? O sea, estoy mal. Y bueno, hasta que entendí el sistema nervioso me hizo sentido, porque para mí, en su momento, la calma era percibida como amenaza desde adentro.
Era como, necesitas estar al tiro todo el tiempo, ¿no? Así, a las vivas de quién te va a matar. Desde adentro así era mi percepción. Entonces, pues también me toca trabajar con muchas mamás y papás que están desde ahí operando y pues bueno, a la hora de querer criar a un niño que además viene con un sistema nervioso así neurosensible, ya cableado también con esta tensión extra, ¿no? Con esta sintonía al peligro un poco más aguda, se hacen unos feedback loops impresionantes en Mm. las familias con neurosensibilidad, neurodivergencia, porque todo se vuelve como una alerta, ¿no? Es el niño no se siente a salvo, la mamá tampoco, el papá tampoco, y entonces traemos un relajo con los sistemas nerviosos. Por eso es tan Sí, importante esta mirada de la teoría polivagal. Es, para mí, lo dijiste hace rato, o sea, yo creo que ninguna terapia va a lograr la efectividad que queremos si no incorporamos esta mirada. O sea, la verdad, yo así lo pienso. sabes, lo que dices de meditar es tan buen punto porque el mundo de la salud hoy nos hace el coco wash que hay fórmulas a seguir y que me van a funcionar, ¿no? Y no sabes cuánta gente me llega que le han dicho tienes que meditar, pero su nivel de ansiedad hace que la meditación es peor para ellos. Gente que le han dicho tienes que echarte los baños de agua en los hielos y su nivel de trauma y desregulación los manda al vórtice en el momento que se metan a la tina, ¿no? Yo mismo, yo me tardé 40 años de mi vida en lograr a tener una rutina de ejercicio sólida porque el ejercicio para mí me desbordaba, ¿no? Entonces empezaba y me lastimaba, empezaba y me frustraba. Y pensé que era un problema mío cuando me di cuenta que en realidad mi sistema nervioso estaba demasiado desregulado, ni podía contener hacer ejercicio. Entonces la gran diferencia de la teoría polivagal es que en lugar de enseñarte una fórmula, y un método fijo para acompañar a tus pacientes o lo que sea, te enseña a darles una brújula. Y, y eso es la diferencia como les das pescado o les enseñas a pescar. Es eso. Y yo creo que un buen terapeuta, un buen coach, un buen educador, ¿no? Porque esto de la teoría polivagal es fantástico para educadores. Porque si tú no sabes cuál es el estado óptimo para que tu alumno aprenda, ¿sí? Que sea alumno de 3 años o que sea universitario, ¿no? No les vas a poder enseñar nada, ¿no? Entonces, la teoría polivagal te dice, no hay fórmula para regularnos. Hay herramientas y hay una mirada y sobre todo hay un contexto, ¿no? Y hoy tenemos claro que el 50% del éxito de una terapia es qué tan a salvo se siente mi paciente conmigo. Y si yo no sé la terapia polivagal y si yo no sé cómo funciona el sistema nervioso, no hay manera de que yo pueda hacer sentir el otro a salvo, uno, y sobre todo no hay manera que yo me dé cuenta de cómo su fisiología me está mostrando qué nivel de alerta trae, qué nivel de disociación trae, qué nivel de hipervigilancia trae. Entonces, darles Total. una brújula a nuestros pacientes es mucho más poderoso que darles un método que les va a quedar corto tarde o temprano. Y la gente está harta de fórmulas. Yo lo veo, a mí me escriben, estoy harto. Ya me han dicho, ya probé la dieta, ya probé el ejercicio, ya probé la... ¿Sabes? Ya han probado todas las fórmulas y están agotados y desgastados de la nueva fórmula del bienestar. No hay fórmula. Hay un sistema nervioso único, ¿no? Sí, totalmente. Y es eso, ¿no? El aprender a, uno, abrazar la diversidad, que todos somos diferentes y que eso es bueno. O sea, el qué tan sano es un ecosistema depende de su biodiversidad. Y se nos olvida, vivimos en una sociedad humana que nos normaliza, ¿no? Y queremos ser parte de la norma. Entonces, todos Mm. los que nos salimos un poco de la norma, que solemos ser las personas un poco más sensibles en muchos aspectos, ¿no? Em, pues de pronto se nos dificulta más cuadrarnos en la norma y eso altera más a nuestro sistema nervioso. Entonces, es muy importante empezar a entender que somos únicos y a tener herramientas para poder leer la individualidad, Mm. ¿no? O sea, en este mundo lleno de diagnósticos, que también es mucho, a mí me pasa mucho con las familias que trabajo, que llegan con diagnósticos de sus chiquitos. No es que me lo diagnosticaron con TDA y me lo diagnosticaron con trastorno del espectro autista y me lo diagnosticaron con X, ¿no? Así, dulcería, ¿no? Para aventar para arriba. Y ya vienen que si a punto de medicarlos o ya con medicamentos. Y a mí me gusta siempre hacer el ejercicio de irnos regresando a ver
vámonos del macro y de la generalización y de las etiquetas a conocer quién es ese individuo que tienes enfrente. ¿Cuáles son las cosas de, como dijiste tú hace rato, me gustó mucho que el ejemplo de que nos volcamos en la herida y entonces ya nada más vemos la herida y nos obsesionamos con la herida y se nos olvida todo lo demás? Es lo mismo, ¿no? En esa parte de entender a los niños desde otra perspectiva, donde dices, ok, a ver, ya vimos esta herida, que normalmente es una herida que es la que se contrapone con el sistema, ¿no? Porque no se adapta a la escuela, porque no sé qué, ¿no? A ver, vamos a ver fortalezas, vamos a ver qué cosas lo hacen o la hacen única, ¿no? Y empezar a abrazar esta diversidad y la individualidad. Entonces me encanta esto que dices que la teoría polivagal no es una metodología como, a ver, vas A, B, C, D y para todos lo mismo, sino una forma de poder entrar al mundo individual de cada quien. Sí. Y sabes, hay algo muy mágico ahí, porque entonces el intercambio que tú tengas con tus pacientes o tus alumnos, la teoría polivagal nos ayuda a salirnos de la asimetría de poder que tenemos como profesionales de la salud. Porque nos hace hacer el shift de yo soy experto de tu diagnóstico y te voy a decir qué hacer y qué necesitas, a tú eres el experto de tu vida. Y solo te voy a ayudar a que tú te conozcas mejor, ¿no? Y tú encuentres tus recursos que los hay dentro de ti, pero quizás ya no tienes acceso a ellos, ¿no? Y me rehúso de decirte qué hacer, porque respeto demasiado el poder de tu sistema nervioso. Me rehúso de decirte qué hacer. Y a veces cuando trabajo en supervisión con otros terapeutas, es como me dicen, ¿cómo? Y me rehúso. O sea, para mí decirte qué hacer es la mejor manera de quitarte tu poder. Significa que estoy Sí, asumiendo que tú eres un pendejo y no eres experto de ti mismo y me rehúso de verte así. sí, Y es una mirada muy revolucionaria, porque entonces le estamos devolviendo poder al sistema nervioso, ese pobre sistema nervioso que está en supervivencia por décadas, y pobre entre comillas, porque es súper poderoso, es un superpoder porque te ha mantenido en vida, y entonces le quitamos todo su esfuerzo como diciéndole qué hacer, es bueno, no, tú ya sabes cómo hacer. Quizás nada más necesitas un contexto, unas herramientas, un contenedor, y lo que decías, ¿no? Esta corregulación, que me hiciste la pregunta, ya no te contesté, pero podemos retomarlo antes de cerrar, es a través de la corregulación que yo me vuelvo a sentir a salvo. sí, No me puedo volver a sentir a salvo solo. Y ese es otro gran error de la industria del wellness. Si me amo, ya lo hemos hablado, ¿no? Somos del mismo equipo en eso. Si me amo lo suficiente, voy a estar bien. No es cierto. No es cierto, somos mamíferos y nos corregulamos y necesitamos a la mirada atenta de alguien, a los ojos suaves de alguien, a la mano firme pero tierna de alguien sobre mi brazo. Nos necesitamos para ser sanos en cuerpo y mente. Y la teoría polivagal nos enseña cómo hacer eso, ¿no? sí. Por eso es activista, porque es descolonizar, es, o sea, es desmantelar toda la colonización, ¿no? Y poder regresar al propio poder, pero no este empoderamiento, como dices, yo sola puedo con todo, sino un empoderamiento real, de recuperar la autonomía. Y yo por eso también me escuchan hablar en otros espacios sobre la desescolarización, ¿no? Que es como parte de lo mismo. Es ir hacia adentro, pero no para ir solos, sino para aprender otra vez cómo conectar, cómo poder estirar la mano y decir, somos uno, estamos juntos y somos diversos. Y está bien, ¿no? Y estamos a salvo siendo diferentes. Y está bien ser diferentes. Y está bien que a ti no te guste esto y a mí sí. Y sí, o sea, es una mirada para descolonizar el mundo interior. Esta palabra que usas se me hace así tan importante, el descolonizar, y la otra que usaste es la biodiversidad, ¿no? Como que justo un ecosistema prospera cuando hay biodiversidad, ¿sí? Y lo interesante del sistema y los códigos culturales de ahora es que a propósito distorsionan nuestra necesidad biológica de pertenecer, ¿sí? Para aplastar esta diversidad. Pero entonces estamos en este gran conflicto, o pertenezco, pero me pierdo a mí, porque hoy en día la sociedad me dice, si vas a pertenecer, vas a ser un borreguito igual a todos los demás. Entonces es una contradicción, un conflicto interno tremendo, porque es como,
para florecer como ser humano necesito tanto pertenecer y ser único en mi identidad y ser apreciado por mi unicidad. Y la sociedad nos dice, los dos, too much, estás pidiendo mucho, ¿sí? Entonces, o perteneces, ¿sí? Y te anulas, o si quieres ser tú, pues vas a pagar un precio muy alto, ¿no? Y para afuera. Y esa no es una sociedad sana. No. Y esa es la colonización, me encanta la palabra, de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, estamos colonizados. Por eso mi iPhone determina qué pasa en mi día. Y yo lo asumo. Yo soy igual que todos. Yo no he aprendido todavía a dominar mi iPhone. Mi iPhone determina mi rutina del día, quieras o no. Y por más que me crea que no, yo sé que mi iPhone impacta muchísimo en mi vida. Y eso es parte de la colonización que estás hablando, ¿sí? Entonces, la teoría polivagal nos da de vuelta una autonomía, un empoderamiento, una creatividad, esta capacidad de decir, yo voy a ser yo, ¿no? Y ese Sí. es el único camino hacia la salud, ¿no? Y que empieza desde chiquititos, ¿no? Porque ahorita que mencionabas esto de pertenecer, pues eso es lo que a un niño es dependiente 100%, 100%, o sea, un niño no puede sobrevivir por sí solo ahí afuera, ¿no? Entonces, al ser dependiente 100%, obviamente va a poner como prioridad el pertenecer y el ser único, eso es lo primero que se sacrifica. Entonces, muchas prácticas inocentes en la crianza que pues venimos arrastrando, como desde entrenamientos del sueño, un montón de cosas que podríamos Sí, hablar, pero que son prácticas comunes, ¿no? Desde siéntate para comer, ¿no? Mi hijo tiene sobreexcitabilidad motora, entonces él tiene que estar en movimiento. Si yo lo obligara a comer, estaría colonizando su cuerpo, precisamente, así como doblegando lo que su cuerpo necesita. Y entonces sembrando la semilla quizá de un trastorno alimenticio, por ejemplo, sí, ¿no? Es muy importante entender el sistema nervioso, o sea, ¿qué necesita ese sistema nervioso para sentirse a salvo? ¿Cómo mi hijo se puede sentir a salvo siendo él, siendo único, ¿no? Y, y esto, o sea, para las que es la primera vez que escuchan esto, podríamos hablar 2500 horas de esto, así como nos apasiona el tema. Eh, y yo les quiero decir que justo hicimos este live porque ahorita la Escuela de Marco, Rama Escuela y el Instituto Newman están lanzando por primera vez en Latinoamérica un diplomado en teoría polivagal en español 100% online. Entonces, bueno, ahorita Marco nos da un poquito de información de eso porque no quiero que nos vayamos sin mencionarlo porque justamente a mí me interesa mucho que más terapeutas y más personas tomen este tipo de formación para que seamos más en este movimiento activista de descolonizar el cuerpo, de poder regresar la autenticidad en cada uno de nuestros corazones, ¿no? Volver a ser nosotros. Esto de quién soy es esta pregunta porque, como dices tú, esa viene de un sistema reactivo y cuando está la pregunta activa quiere decir que nos perdimos de nosotros y estamos separados de nosotros porque nos obligamos a pertenecer. Entonces, sí. ¿cómo puedo regresar otra vez a sentirme a salvo siendo quien soy y ya dejarme de preocupar de esa pregunta, ¿no? De quién soy y tener que estar modulando o moldeando mi personalidad para, ¿no? Encajar. Sí, justo. Em, Sí, yo creo que esta formación es una súper oportunidad. Mucha gente se me acerca, y me imagino a ti también, como diciéndote, ¿dónde aprendo más del sistema nervioso? ¿Cómo entiendo eso de la ventana de tolerancia, del nervio vago? ¿Cómo ayudo a mis pacientes? ¿Cómo ayudo a mis alumnos? ¿Cómo ayuda a mis hijos? ¿No? ¿Cómo aprendemos a tener una familia corregulada, ¿no? Donde no la familia perfecta, pero la familia donde haya vínculo, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de colaborar con el Instituto Newman, que es un instituto muy importante en México y en Latinoamérica para sobre todo el trauma. Ellos han traído algunos de los mejores exponentes de trauma, como Bessel van der Kolk a México. En fin, son una organización muy seria y entonces decidimos traer esta formación por primera vez en español, oficial, porque tiene una aval internacional por la IATP, que es la International Association of Trauma Psychologists. Entonces, es una gran oportunidad para la gente que quiere tener una primera mirada, ¿no? Y entender realmente qué es el sistema nervioso, cómo funciona, cómo es que nuestro desarrollo temprano
determina y moldea mi sistema nervioso y de ahí tenemos un efecto dominó donde creamos personalidad, hábitos, tendencias, trastornos de salud mental y emocional, en fin, donde hay todo un mecanismo de compensación, ¿no? Acerca de cómo sigo sobreviviendo. Em, entonces, se me hace una oportunidad única para todas las personas que han resonado con lo que hemos hablado, lo que hablamos tú y yo todo el tiempo, es una mirada clínica sobre esto, ¿no? Em, la certificación está diseñada para todos los profesionales de la salud, es decir, personas que ya tienen una licencia o credenciales como profesionales de salud, significa psicólogo, psiquiatra, enfermeras, médicos, pero también tenemos una versión de la formación para personas que quizás son terapeutas, son coaches, son maestros, son educadores, son fisioterapeutas, entonces que no son profesionales de la salud mental, pero sí acompañan a otros y quieren nuevas herramientas y quieren que sus pacientes sanen más rápido, que no se atoren en la herida. También tú como terapeuta, tu trabajo se vuelve muchísimo más fácil cuando entiendes el sistema nervioso. Cuando yo hago supervisión y a veces hago demostraciones y hago una demo con alguien, me preguntan, pero no le preguntaste nada de su historia, ¿sí? Y es como, yo comienzo a preguntar la historia 5, 6, 7, 8, 10 sesiones después, porque la historia de esta persona se está mostrando en este momento cuando se sienta frente a mí, ¿sabes? Cuando miro cómo usa los ojos, cuando miro cómo respira, cuando miro la tensión muscular, cómo está su fascia, qué pasa con sus vísceras. Su fisiología ya me está diciendo su historia, ¿no? Entonces, una mirada tan bonita, no perdemos tiempo en la narrativa, ¿no? Porque si aquí hay terapeutas que son honestos con ellos mismos, sabes que muchas veces te metes a la historia y tú ya estás perdido como profesional de la salud. O sea, tú estás en el mismo laberinto porque su historia va a detonar tu historia y va a hacer que tu sistema nervioso se activa. Y si tú no sabes reconocer cuando tú estás activado en tu sistema nervioso, ¿cómo vas a ayudar a corregular a tu paciente? Entonces, esa formación no solo les ayuda a entender mejor a sus pacientes y a tener más herramientas, te va a entender te va a ayudar a entender cómo tú estás determinando el resultado de tu acompañamiento por el estado de tu sistema nervioso, ¿sí? Es decir, mi nivel de activación y mi nivel de regulación es el 50% más de lo que sucede en consulta, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto estás en tu cuerpo? ¿Qué tanto estás disociado? ¿Qué tanto tú estás empezando con tus mecanismos de defensa, de compensación? Si no sabemos eso, la verdad yo creo que hacemos un trabajo muy mediocre. Totalmente. Sí. Así es. Entonces, bueno, Marco, veo muchas preguntas que no alcanzo a leer, pero de cómo se inscriben. eh, Ajá. por acá alguien preguntaba si los terapeutas también se pueden certificar internacionalmente. Yo Entonces, creo ya sé. ajá, yo creo que lo mejor es si tú les compartes luego en tus redes y yo también, ¿no? El link de WhatsApp donde pueden pedir informes para que los Súper. asesoremos bien. En general, terapeutas y coaches no pueden tener la certificación porque no tienen una licencia como profesional de la salud mental, pero sí hay excepciones. Por ejemplo, si hay personas que tienen una maestría en algo de salud mental, entonces sí pueden aplicar. Entonces, depende un poco de caso a caso. Pero aunque no se puedan certificar, van a recibir una constancia de haber participado y la información es la misma, la experiencia es la misma, entonces simplemente que no se les puede ofrecer lo mismo que se ofrece a un profesional de la salud mental con una licencia, ¿no? Claro. Ujú. Perfecto. Y todo el tema de los costos y becas y demás, lo pueden encontrar en el enlace. Yo ahorita que terminemos el en vivo, se los pongo en un story para que lo tengan a la mano. Por, Bueno, ahí les estaremos compartiendo el enlace tanto en el perfil de Marco, que es Rama Escuela, como en Family Sensitive, ¿va? sí, hay dos precios, nada más para que sepan, el precio con certificación es distinto al precio sin certificación. Nada, que entren a la página web, chequen toda la información, comenzamos en febrero
Y de aquí al 31, es decir, hasta mañana, hay un muy fuerte descuento si se inscriben, se los recomiendo mucho, vale la pena. Y además reciben un taller gratis, que es un taller de IFS, que es otra metodología muy somática, muy poderosa, es otra metodología que yo uso, que tú también conoces, yo sé que Sí, la aprecias me y encanta. cómo empezar a tener esta otra mirada sobre el sistema nervioso. Entonces, la verdad, si ya te quieres inscribir, háganlo ahora. No esperen a mañana porque mañana es año nuevo y se van a olvidar. Háganlo hoy y aprovechen del descuento y del curso regalo que les estamos ofreciendo. Perfecto. Y por ahí nos vas a pasar un link, bueno, vas a poner en tus redes un link de WhatsApp con atención. Veo preguntas así como particulares, ¿no? Y yo te lo paso a ti también, si tú Va. lo puedes poner en tus historias, así tienen tanto la página con la info y el link de WhatsApp para que mi equipo los pueda atender si necesitan información más específica. Perfecto. Muy ¿Va? bien, Marco. Pues yo, ¿te sientes completo para esta Me transmisión? siento genial, me llevo varios apuntes de lo que dijiste, me encantó. Entonces, muchas gracias por la conversación, como siempre, buenísima. Qué padre. Yo también, Marco, muchas gracias por compartir tu conocimiento en este espacio y por conectar. Nos seguimos viendo en espacios como estos. Recuerden, si Seguro. siguen a Rama Escuela, es la cuenta de Marco, ahí lo pueden encontrar. Y pues bueno, sigamos la conversación. O sea, estas cosas no se resuelven en una sesión y en una sentada. No, Es parte de la no. activación del sistema nervioso, ¿no? En lucha huida, ya quiero, es como tomemos un paso a la vez, vayamos digiriendo la información, llévense lo que se lleven del día de hoy, quédense ahí, dejen que se digieran el sistema y pues bueno, les deseo un gran año nuevo, Sí, un buen cierre de año y les deseo mucha compasión, calma y cosas lindas para su año venidero. Y a ti también. igualmente, igualmente, Gaby. Aprovecha para descansar los próximos días y a Sí, todos también disfruten esos días y bueno, estamos en contacto. estamos en contacto. Bye bye. Adiós.